Ya está con nosotros el analista político venezolano Osvaldo Ramírez para hablar sobre estos hechos que son noticia. María Corina Machado, al igual que otros líderes de la oposición, dieron su apoyo a Edmundo González Urrutia. ¿Qué sigue ahora para la oposición venezolana? Ya lo veremos. Hola Osvaldo, un placer saludarte. Feliz inicio de semana. Buenos días, Marjorie. Feliz mañana para todos. Sí, tengo dificultad para escucharte, pero quisiera que comenzáramos con la primera pregunta. ¿Qué podemos rescatar de lo que fue esta rueda de prensa el pasado viernes y qué sigue ahora para la oposición? Sí, ¿me Ahora sí. escuchas mejor? Sí, ahora sí. Perfecto, Gracias. gracias. Feliz mañana para todos, como indiqué previamente. Lo que tenemos ahorita es un proceso bastante interesante de recálculo, ¿ok? De esta candidatura. Una candidatura que me atrevo a decir, y hay gente que probablemente pueda con este comentario pensar que no estar de acuerdo o decir, bueno, no estoy entendiendo, pero que probablemente no entienden la mayoría que no se trata de una persona, se trata de una situación o la presentación de la posibilidad de cambio, una posibilidad de cambio que representa temporalmente, hemos tenido un proyecto político que gana las primarias el 22 de octubre, un proyecto que logró en relativo corto plazo, muy corto plazo, y eso a veces puede ser peligroso por lo efímero, si esas convicciones no están firmes, lograr conquistar y temporalmente repolitizar al país. ¿Okay? Esa repolitización estamos hablando de un ciudadano que hace junio del 22, podríamos poner ese punto como una cúspide importante, casi 60% del país se consideraba no alineado. Es decir, no quiero saber nada de la política, déjame vivir, porque el encuadramiento narrativo obligaba a muchos a decir, déjame proteger mi castillo, déjame trabajar para tener prosperidad, déjame hacer todo lo necesario, pero por ahora no me interesa saber nada de la política. En un periodo de corto tiempo, que prácticamente se da posterior a las primarias, en ese periodo octubre, noviembre, incluso un poco un mes antes, termina de generar ese efecto contagio, en donde participa una gente en un evento político, no es todo el país, e inmediatamente la gente se monta en ese barco. ¿Qué es lo más significativo del viernes? El, lo primero, la muestra unitaria, esa demostración de que existe la posibilidad todavía y había muchísimo temor por que se rompiera la plataforma unitaria, por estas posiciones asociadas a la candidatura, por un lado, de Manuel Rosales, a la candidatura de Corina Lloris, a lo que efectivamente podíamos estar viendo en esa sustitución, lo que sucedió hasta con la postulación de Edmundo González, porque recordemos que en aquel momento hubo ruido porque simplemente fue una decisión no consultada de forma relativamente unilateral. Se logra vencer esto, una semana muy tensa, una semana muy Ujú. compleja, que yo creo que tenía asociado dos grandes cosas. La primera, la legitimidad de origen y el entendimiento de un proyecto en donde no se le puede dar la espalda a la ciudadanía que está confiando en la oposición. Y el segundo detalle, los atributos negativos que tenía, que te presenta Manuel Rosales en función de intención de voto, en función de confianza en el clúster opositor, de agrado en el clúster opositor. Cuando hablamos de clúster hablamos de personas autodefinidas políticamente hacia una opción política u otra, o simplemente que dicen yo no participo, yo no estoy con ninguno. O sea que era previsible, tomando en cuenta todos estos argumentos, la renuncia de Manuel Rosales y qué pasaría o cómo puede llegar a afectar estos obstáculos que han ocurrido para que partidos, como el caso de Un Nuevo Tiempo, puedan adherirse a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Mira, no era previsible que Manuel Rosales se retirara. Yo creo que la estrategia básica de ellos era permanecer
la candidatura, manejarla y que además ellos ganaran tracción o el apoyo de los otros partidos políticos. O sea, era una situación a la inversa, incluso que la tarjeta de la Mesa de la Unidad, extinta Mesa de la Unidad, de la manito, fuera la que apoyara a Manuel Rosales. Ese era el escenario base, eso era la estrategia que veías rodando, al menos comunicacionalmente, por parte de un conjunto importante de actores, algunos de Acción Democrática, otros de Primero Justicia, parcialmente de Primero Justicia, porque aquí estaban divididos, por supuesto, un Nuevo Tiempo y una pléyade bien significativa de voceros que terminaban indicando es la única opción. No tenemos otra opción. Problema con la única opción, no había legitimidad. La forma en la cual termina presentándose esta candidatura, que nunca se presentó, que no corrió en primarias, etcétera. O sea, estos temas lo hemos hablado en el pasado, termina llevando a la gente a decir, no, no me gustas como candidato. A pesar de, hay otro detalle adicional. Y ese detalle adicional es, no es presentar una candidatura por tener una candidatura. Se trata de una situación en la cual tú sabes muy bien que necesitas tener potencia para poder conquistar la elección. Necesitas tener el acompañamiento del voto del ciudadano que se mantiene en la ruta electoral, que quiere votar. Me permito darte este dato del Frequency 58, al menos el 60% de la población tiene intención de participar en la elección presidencial. Entonces, eh, ante una situación de candidatos que no gustan, ese 60 lamentablemente pudiera mermar, caer significativamente, llevando el país a una situación similar a la del año 2018. Ahora, con esta candidatura de Edmundo González Urrutia, ¿crees que se pueda potenciar esa intención de voto de los venezolanos que tú señalas tiene el 60% de la población la intención de ir a votar? Mira, es que, a ver, ahí es una intención alta, ese 60. Luego entra en la escala, un poco para aclararlo, el potencial voto persuadible, Ok. que eso te puede llevar a una situación en la que podría estar participando hasta 75-80% de la población electoral. ¿De qué depende ese aumento? Es de el clima electoral, es decir, primero, que todos los actores políticos, todos los candidatos, estén masivamente llevando, atrayendo con ofertas creíbles, verosímiles, eh, porque puedes tener candidatos que simplemente están allí y no atraer prácticamente a nadie. De hecho, hoy existen una cantidad de candidatos allí que no tienen la correspondencia en la intención de voto por parte de la ciudadanía. Lo segundo, es la expectativa de que votando, por supuesto, se pueden alcanzar los cambios o la continuidad política, porque eso siempre, esas dos fuerzas motrices, narrativas, que mueven al elector o que lo dejan en su casa, siempre están en constante pugna. El tercer elemento, eh, asociado al gasto público, asociado a la expectativa de cómo se mueve la economía en materia electoral y que esa frase trillada, la famosa fiesta electoral, que se suele utilizar con mucha frecuencia, que la gente esté, entre comillas, contagiada de ese tema emocional. Y sobre todo, hay otras cosas mucho más profundas, que la gente sienta esperanza, que la gente se sienta motivada y que la gente además identifique que hay alegría, sentimientos alrededor de la fecha de la elección. Eso es una batería de preguntas que se hace en cualquier país y ante un momento electoral. ¿Tú piensas que lo que ha ocurrido hasta ahora, la manera en la que se han dado los hechos con respecto a la candidatura y el hecho de que algunas organizaciones políticas no han podido adherir su voto, pueda dispersar el voto opositor o lo que se demostró por el contrario el viernes fue un ejemplo de unidad? Mira, el primer tema, hasta ahora no hay conocimiento efectivamente de la adhesión de las tarjetas de Un Nuevo Tiempo, ¿ok? Y hay un par de partidos más que todavía no han hecho información pública de qué van a hacer en relación con esa adhesión que apoyaban previamente a Rosales, a
la candidatura de Edmundo González. Candidatura ya admitida, es un tema importante, no es una sustitución de candidatos. Segundo elemento, en lo que hemos observado es que la gente vuelve a polarizar en la medida que identifica, el que quiere seguir votando, por supuesto, en la medida que identifica que puedes generar un proceso de crecimiento, de cambio, de esperanza. Y si no me gusta un candidato y quiero votar, muy rápidamente yo me volteo a las opciones que tengo sobre la mesa. ¿Qué factor tiene diferenciador Edmundo González? El primero, está apoyado por la tarjeta de la Mutua. Y eso en la mente del elector dice, este símbolo es el que yo quiero y no me importa el nombre que esté ahorita, que yo voy a votar por este símbolo. Y es importante porque en el cortísimo plazo, ojo, he comenzado a ver algunos números, algunas encuestas, y en el cortísimo plazo, esa posibilidad cierta de que sea el candidato inscrito allí, así hubiera sido un candidato temporal, porque tenemos 3 semanas escuchando esto, generó tracción, atrajo votantes y además de ello, superó en intención de voto potencial en ese momento a Manuel Rosales. O sea, sí funciona. ¿Puede la gente bajarse del barco, subirse? La demostración justamente de este tema unitario, de todos los partidos, sigue siendo un tema significativo el endoso de María Corina Machado a esta candidatura, incluso el trabajo juntos, porque si no hay un trabajo conjunto, no hay posibilidad de factor de éxito allí. Va a elevar eventualmente los números de participación, los números de filiación, no necesariamente de participación en la elección, sino los números por los cuales estás votando a favor de ellos. Esta candidatura, ¿qué costo político representaría ahora de aquí en adelante para el oficialismo? Tomando en cuenta que el fin de semana escuchamos algunas declaraciones que abrían la posibilidad de otro candidato para el oficialismo, o ya Nicolás Maduro en definitiva es el candidato del oficialismo. Bueno, son rumores que vimos en diferentes medios de comunicación. Mira, el primer detalle, se abrió un compás que no estaba en el reglamento de 3 días para seguir haciendo estos cambios. ¿Qué puedo estar yo previendo? Ojo, como escenario, es un proceso de reacomodo de las otras candidaturas distintas a la del oficialismo, distinta, por supuesto, a la de la oposición. Estás tratando de generar, bueno, tengo aquí, 11 candidatos, y esos 11 candidatos, 10 candidatos. Tengo 10 candidatos. Tenemos que descontar allí a Rosales, a González, a el señor Maduro, presidente Maduro. Hay que descontarlos de este cálculo. De estos 10 candidatos que quedan, entre los 10, previo al evento de este fin de semana, entre los 10 no lograban sumar más de 9 puntos porcentuales en intención de voto. Los 10. Si tu intención era tener una playa de candidatos para implosionar el voto opositor, probablemente a quienes presentaste no son atractivos para el votante opositor. Entonces, ahí primer tema, probablemente en estos 2 días, en esta prórroga que se está haciendo, veamos un cambio. En relación con el oficialismo, mira, nosotros, el escenario base siempre es que Nicolás Maduro como candidato incumbente sea el que repita como candidato. O sea, no debería haber allí ninguna sorpresa. De hecho, ya fue anunciado por el partido en actos públicos, etcétera, etcétera. Está en su despliegue clásico de campaña. Si ellos deciden cambiar o no, yo creo que, no sé, creo que es más un rumor por ahora que alguien estaba corriendo por allí. Y en Honestamente. el caso, y en el caso de esta declaración que dio Andrés Caleca el fin de semana, que llamaba a una gran coalición nacional para movilizar a millones de personas, es decir, trascender lo político para llegar a lo social, ¿cómo lo ves tú? ¿Es imperante en este momento? Bueno, es significativo, ese es el mismo mensaje que está dando María Corina con el plan 600K. Eso es el equivalente también a lo que hace constantemente el oficialismo a través
de la VC, de todas sus estructuras comunales y organizativas. O sea, yo necesito llevar al tema social, y necesito organizar a la gente para que tengas la doble dualidad, bueno, seguir haciendo procesos de organización social, pero a la vez, por supuesto, que esos procesos de organización social te permitan un tema de organización electoral que está asociada a la defensa del voto, a la movilización de los ciudadanos, al contagio justamente de esos procesos de campaña, al voluntarismo para hacer campaña y plegarse temporalmente, simpatizar con un partido, con otro, con un candidato o con otro. Eso es natural, pero en el fondo Caleca no está diciendo nada nuevo. Ujú. El ABC de la política y el ABC electoral. Osvaldo, ¿cómo ves el cumplimiento de lo establecido en el cronograma electoral hasta ahora y qué sigue? ¿Cuáles son los retos que se imponen en el camino? Mira, yo creo que el más complejo que tienes hoy es esta prórroga. El segundo es efectivamente que, que pueda darse ese proceso de adhesión de un nuevo tiempo a la candidatura de González. Habrá que ver el caso del partido MPB, de Simón Calzadilla. Queda la incógnita de Fuerza Vecinal, que había inscrito a Manuel Rosales, que va a ser y si va a presentar a otra persona o se va a plegar a otro candidato, no lo sabemos, no ha habido información pública. Eh, Eso en lo corto, muy corto. Lo segundo, necesitas tener o escuchar, porque no hemos tenido todavía la declaración macro de Edmundo González al país. Él hace 12, 13 horas indicó que iba a hablar muy pronto al país. Hay que escucharlo, hay que ver justamente qué hay, qué se dice. El tercero es el mantenimiento justamente del trabajo político de organizar a la gente para poder defender el voto. Eso es fundamental. Y eso obviamente está asociado al rol que ha venido desempeñando María Corina con el Plan 600K. Además de ello, yo creo que lo más significativo es el entendimiento de que esa pequeña, muy pequeña situación de condiciones electorales se mantenga. O sea, que eso pasa a otro tablero, se pasa el tablero de la negociación, de los acuerdos de Barbados que todavía siguen estando como en el limbo, como una situación bastante precaria sobre si hubo un cumplimiento absoluto o un incumplimiento, etcétera. Un poco saliéndose de las narrativas, sino entrando a los hechos reales, porque cada parte va obviamente a contar su versión de la historia. ¿Y cuál sería en todo caso esa ficha que pudiese servir de presión de alguna manera a que se vuelva a los acuerdos de Barbados? No, mira, no lo sé, no lo sé porque al final del día eh, es una negociación entre dos partes, donde una parte es monolítica, la otra parte son 10 actores que lograste salvar esa coalición la semana pasada, pero tuvo unos trabas importantes, tuvo unas dificultades importantes. Además de ello, está el tema asociado a los cambios que hubo en relación con el tema sancionatorio, a pesar de que hay un cambio en la licencia 44, la OFAC del Departamento del Tesoro publica la 44A. En esa 44A le permite a muchas empresas acercarse a la OFAC para buscar el establecimiento de licencias individuales. Entonces, hasta el tema sancionatorio que ha habido la semana pasada también estuvo de una manera muy fuerte rodando en el sistema mediático, incluso propagandístico acá en Venezuela. El, Hay gente que cree que las cosas no son como me están contando, pues está tratando de recordar constantemente un tema sancionatorio asociándolo a a todo lo que implica ser la oposición. O sea, de nuevo entramos en esa narrativa, en ese Sí. encuadramiento. Vamos a ver cuál es el resultado de ese encuadramiento en el elector, porque finalmente tratamos aquí del elector y también del ciudadano, porque hay ciudadanos que dicen, mira, pero yo no creo que esta situación sea de esta naturaleza. Creo que hay que verlo en este punto con bastante prudencia, de un día a la vez, porque lo que no creo que podamos tener, Marjorie, es una situación tan estática que ya los resultados del 28 de julio pudieran decirse están cantados. No. Eh, eh, Sería bastante ingenuo, primero. Hay que tener una dosis de realidad política, a pesar de que hay gente que no le gusta
tener la realidad, sí, bien, mantén la esperanza, pero hay realidad política y y esa realidad política te dice a ti que estos acuerdos son eh, todavía vulnerables. Todavía hay muchas amenazas sobre candidaturas y sobre esta posición que estamos teniendo. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se pudiesen presentar de aquí en adelante en función de tener esas garantías? Ya se tiene al candidato, ahora qué sigue para que el proceso, entre comillas, pueda ser transparente y puedan darse condiciones de alguna manera justas. Mira, ha habido en el pasado una cantidad de amenazas de que la tarjeta Lamut no se debería permitir correr. ¿Ok? Incluso ha habido personas que han introducido ante el TCJ, ante el Tribunal Supremo del país, la solicitudes de anulación de esa tarjeta. Esta es la primera amenaza. Y la más evidente porque además estamos hablando de hechos públicos, no cosas que no hayan salido, trascendido a la prensa. Lo segunda es obviamente la capacidad de poder tener una campaña que logre mantener la esperanza viva. Y la esperanza viva obviamente implica no solo discurso político, la esperanza viva implica conexión emocional real y todavía entendimiento de esa situación en la cuál de los partidos, si son partidos que hablaron de la boca para afuera, pero no van a hacer absolutamente nada, o si efectivamente son partidos políticos que se van a montar en el impulso a una candidatura, en este caso la de Edmundo González. Esa es la siguiente. Y el tercero más complejo es si llegase a haber una situación en la que claramente se identifique como yo creo que eh, una situación en la cual claramente los actores digan, miren, como que el tema electoral vamos a ver qué hacemos porque no logramos prácticamente frenar lo que puede ser un efecto de bola de nieve en el crecimiento de una candidatura. Pero por ahora esto es lo que está identificado, digamos, en el cortísimo plazo. Nos vamos, pero antes quiero hacerte una última pregunta. Ya la oposición tiene candidato. ¿Cuál sería la próxima variable a medir por parte de tu encuestadora para estar atentos a los resultados muy pronto? No, ya debemos tener mediciones del mundo y ver un poco cómo está posicionado realmente. O sea, cuál es porque tienes 3 semanas rodando en el sistema. O sea, en estas 3 semanas, permítame usar el ejemplo de Corina Lloris. Ujú. Eh, Antes del anuncio de Corina Lloris, no sabías quién era, ¿ok? En 72 horas, más de la mitad de la población conocía a Corina Lloris, sabía quién era. Lo mismo estamos haciendo lo mismo se está haciendo en este caso, me refiero, en el pulso, en la escucha social, a eso me refiero con hacer, de entender que tú puedes tener por efecto del replique de las redes, de la difusión, de la distribución, del mensajito de WhatsApp, del meme, porque al final, ojo, hablo en meme como constructo comunicacional, no como mucha gente puede entender un meme como algo chistoso, para nada. Un meme puede ser un audio, un clip de video, o sea, son representaciones muy rápidas de una realidad que simplemente se expresa de una manera y eso termina viralizándose y conecta. Bueno, Oye, ya veremos cuáles serán los en, resultados. sí, en Sí, 48 adelante, horas Osvaldo. nosotros vamos a tener aproximadamente el verdadero posicionamiento de Mundo González, que yo hoy me atrevo a decirte que ya lo conoce la mitad del país al menos, en un periodo tan corto. Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos saber si te genera un compromiso decirlo por esta vía. No, te lo comento, no, te estoy dando el dato. La mitad de la población ya lo conoce, a eso me refiero. Y el efecto ha sido muy corto, no es el por el compromiso, no, sino el dato exacto es la mitad, 50%. Eso es el dato. Ha sido muy rápido. El, el- la, La la medición. gente sabe, bueno, al menos conozco el nombre. No conozco el rostro, probablemente no. La gente tú ves una cara, puede ser que mucha gente vea e identifique la cara, pero la realidad, el nombre, ya la mitad del país lo conoce. A partir de allí, tienes posibilidades de crecimiento.
Claro, nosotros estaremos atentos al resultado exacto de esas encuestas, de esas mediciones que tú realizas y seguiremos analizando los hechos que son noticia y que están en desarrollo. Feliz semana para ti, Osvaldo. Cuídate Feliz mucho. semana, cuídate mucho. Era Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, hablando sobre las diferentes variables y Feliz sobre día. todo, feliz día, ese interés de analizar justamente cuál pudiese ser la intención de voto del venezolano en función del candidato de la oposición.